Vamos ahora a ver cómo con GeoGebra 3D podemos representar un objeto en 3D. Por ejemplo, una torre. Vamos a suponer que es una torre cuya planta es un rectángulo de 4 por 8 metros. Se eleva 20 metros y a partir de esa altura tengo un tejado. Vamos a hacerlo con dos variantes. Que arriba lo que tenga sea otro prisma de, que forme una cubierta a dos aguas de la torre, como se ve en muchos edificios de cualquier ciudad, y la otra variante, pues que sea que esté la torre coronada por una pirámide, también que se eleve 4 metros más allá de esos 20. Es importante entonces para a pensar primero cuáles van a ser las coordenadas de los vértices. Sobre todo necesito para construir el primer prisma, el que es el cuerpo de la torre, pues pensar que si tengo una base rectangular de 4 por 8 metros, donde voy a tener que situar las cuatro esquinas, luego ya sobre eso subimos 20 metros más y una vez que tengamos el primer prisma, pues vamos a ver cómo podemos construir la, el tejado o la pirámide sobre el cuerpo del tejado. Vamos entonces a empezar buscando GeoGebra 3D. No es necesario que abramos sesión ni nada y aquí ya tengo los tres ejes. Tenemos en el caso del que aparece en rojo será el correspondiente al eje de la X, en verde el de la Y y en azul el de la Z. Si tenemos alguna duda simplemente pues podemos introducir un punto y así podemos salir de dudas. Por ejemplo, el punto, si yo le doy coordenadas, pues por ejemplo en X un 1, en la Y le podemos dar por ejemplo 3 y en la Z en altura pues le podemos dar 6 para que se vea. Pues aquí estamos viendo que la coordenada, aquí podemos mover un poco, aquí estamos viendo que el rojo, aquí es donde estamos en el 1, en el verde estamos viendo que es donde estamos a 3 del origen y luego en el azul está la última coordenada. Bueno, pues después de haber hecho esta pequeña comprobación, vamos entonces primero a intentar trazar un rectángulo. Hemos visto que el rectángulo tiene que ser de 4 por 8. Entonces el primer vértice lo podemos poner en el origen para que sea más sencillo. Podemos ponerle, por ejemplo, el P1, que va a ser coordenada 0, 0, 0. En el plano del suelo, todas las coordenadas Z, la última, va a ser 0, justamente porque estamos todavía a ras del suelo. El punto 2 lo podemos situar, pues, por ejemplo, aquí en el eje, lo podemos también aquí, podemos pinchar y señalarlo, pero lo vamos a poner aquí coordenada a coordenada. Lo vamos a poner, por ejemplo, que esté ahí a 4 metros. Como está sobre el eje, pues la otra, la Y es 0 y la otra también. Estamos viendo ya ahí el punto 2. El punto 3 pues va a ser con la X4, pero ya en este caso la coordenada Y va a ser 8. Vamos a ponerle entonces 4, 8, 0. Estamos viendo ya que estamos formando, ya se ve mejor el rectángulo. Para esta coordenada de aquí, aquí ya la X, el eje que aparece como rojo, va a ser 0. Entonces podemos escribir, por ejemplo, que 4 igual a 0. En el eje verde, en color verde, que es el Y, sigue estando a 8 y la última en altura 0. Ya tengo entonces, en este caso, vamos a tener ya ahí los puntos de la base. Ya directamente podemos en la herramienta marcar, vamos a buscar el comando, donde están los polígonos, aquí vamos a marcar un polígono y vamos a trazar el polígono que pase por 1, 2, 3, 4 y vuelta a P1 el origen. Ya tengo el plano del suelo. Este plano del suelo en la vista algebraica además, si queremos lo podemos cambiar de color. Le vamos a poner, por ejemplo, en un marroncito, un poquito más opaco, simplemente para que se visualice claramente que es el rectángulo sobre el que vamos a construir la torre, el cuerpo de la pirámide. Hemos dicho que quiero que se eleve 20 metros. Podemos aquí directamente marcar esa altura aquí o lo podemos poner con coordenadas para que seamos más precisos. ¿Cuál será el punto que está sobre el eje azul, el de la Z, a 20 metros del plano del suelo? Pues ese punto lo podemos llamar, por ejemplo, P5 y va a estar en el eje rojo a
0 de distancia, en el eje verde a 0 y en el Z hemos dicho que está a 20 metros. Entonces, ahora mismo, para nosotros dibujar ese prisma, pues ya tenemos claramente marcado el rectángulo, aunque incluso no es necesario que lo hayamos hecho como hasta ahora, pero lo hemos hecho para que quede claro. Nos vamos entonces, es un prisma de base rectangular. Vamos a utilizar entonces el comando prisma. Vamos a marcarle entonces directamente de nuevo. Le digo que no es necesario, pero lo vamos a hacer así. Y ahora fijaos que conforme yo subo el ratón hacia arriba, puedo yo ya marcar ahí directamente, podría marcar el 20, pero lo hemos hecho así con el punto P5 para que sea más preciso. Ya tengo ahí el prisma que supone el cuerpo de la torre. Este cuerpo de la torre, aquí lo tenemos, el prisma, pues lo podemos, por ejemplo, ahora poner en otro color. Lo podemos poner también en marroncito, un marrón, como este de aquí, ¿vale? O incluso podemos luego vemos algunas opciones que tenemos también para el color. Ya tengo ahí el cuerpo de la torre. Ahora tenemos dos variantes, según hemos visto en el enunciado. Tenemos, por ejemplo, el tejado a dos aguas. Un tejado a dos aguas realmente es otro prisma, pero en este caso sería una planta rectangular y no está en el plano horizontal, sino en el plano formado, pues, por ejemplo, aquí con el eje de la X y el de la Z, el rojo y el azul. Podemos nosotros entonces estimar cuáles son las coordenadas del punto que va a ser al final la cúspide del tejado. Pues si estamos a 20 metros y hemos dicho que es 4 más, estará a 24 de altura y debe de estar en la mitad de este lado. Como este lado tiene longitud 4, la mitad va a estar en 2. Es decir, que ese punto que me va a marcar la base del prisma del tejado a dos aguas, pues va a estar en el eje de la X, que es el rojo, va a estar a 2 metros. En el eje verde de la Y, pues va a estar en 0. Y esto es muy importante, ¿a qué altura lo vamos a tener? Pues si va a estar 4 metros sobre el cuerpo de la torre, pues 20 más 4, 24. Vamos a trazarlo. Y este punto, el 6, sería entonces el que forma. En este caso no vamos a formar el triángulo como hicimos en el anterior caso. Nos vamos a ir directamente para ver cómo sería a trazar un prisma. Primero la base, pues la base va a ser el punto P5 con este vértice superior. Hay que acordarse de cerrar entero. Una vez que tengo el triángulo, pues ahora yo ya marco hasta dónde voy a trazar. He marcado la esquina opuesta a este A y ya tengo entonces aquí, que vamos a verlo desde arriba, por si ve así. Vamos a girarlo un poco para ver que ya estaría nuestra torre. Esta es la opción que queda con un tejadillo a dos aguas. Vamos a ver ahora la otra opción. La otra opción que sería que la cúspide sea una pirámide. Bueno, pues vamos a deshacer los últimos pasos, lo podemos hacer aparte, pero vamos simplemente aquí de nuevo a trazar el prisma con la misma base y altura de nuevo hasta aquí. Pero en este caso, ¿cuáles son las coordenadas de la pirámide? Bien, pues las coordenadas de la pirámide, suponiendo que es centrada, simétrica y demás, está a 4 metros más, a 24, pero va a estar entonces en la mitad de la base y de la altura del rectángulo de la base. Es decir, si este lado tiene 4 metros, va a estar a 2. Si este lado tiene 8, va a estar a 4. Y luego aquí en altura va a estar a 24. Bueno, pues nos vamos a ir aquí. Vamos a introducir las coordenadas de ese punto. P6, que sería entonces el punto de coordenadas en el eje X2, en el eje Y4 y hacia arriba en 24. Ya tenemos ahí la cúspide de la pirámide. Nos vamos entonces a los comandos pirámide. Vamos a marcar la base, pues vamos a poner una pirámide que tenga de base y aquí ya lo tendríamos.